Saludos, quien les habla es el doctor Alberto Arias Torres, cirujano general del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema que vamos a tratar hoy día es nutrición en cirugía. Y vamos a conversar, diferentes aspectos sobre la importancia de la nutrición en cirugía, tanto su introducción, vamos a ver a qué se refiere cuando hay su clasificación, equilibrio calórico, cuando decimos catabolismo o anabolismo, y también vamos a conversar un poco sobre lo que es la nutrición enteral y la nutrición parenteral, tanto su definición como también las vías de acceso. Una pequeña introducción es que la cirugía es como cualquier trauma, no es una injuria a nuestro cuerpo y eso causa también varias reacciones, ¿no? Inclusive también la liberación de hormonas de estrés y también de mediadores inflamatorios, ¿no? Estas hormonas de estrés, estas mediadores inflamatorios, entre ellas las citoquinas, ¿no? Principalmente, tienen un impacto sobre el metabolismo, ¿no? Hacen que sea una fase más que todo catabólica. Y hay catabolismo tanto del glicógeno, la grasa, las proteínas, ya todo con el objetivo de liberar glucosa. Como dijimos, el estrés severo, un trauma severo, es entre otros factores un estrés también metabólico, ¿no? Y esta desencadena una respuesta inicial en la cual se pretende conservar la energía, pero la energía para los órganos vitales, ¿no? Se modula el sistema inmunológico y se retrasa el anabolismo. Esta respuesta al estrés la podemos dividir en dos fases, en realidad, lo que es la fase aguda y lo que es la fase crónica, siendo la fase aguda es la fase que se menciona de choque y de la fase crónica también podemos tener una fase de aguda y de adaptación. En la fase flow hablamos de catabolismo y en la fase flow de adaptación hablamos de anabolismo, ¿no? En la primera fase, en la fase de choque, vemos como hay una disminución en la perfusión tisular, una disminución en la velocidad metabólica, disminuye la tensión arterial y también disminuye la temperatura. En cambio, cuando es la fase catabólica, hay un aumento de glucocorticoides, aumenta también el glucagón, aumenta las catecolaminas, como ya hemos mencionado, liberan citoquinas, también mediadores lipídicos, ¿no? Se produce más proteínas y aumenta también la excreta de nitrógeno. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante sobre la importancia de eso. En la fase flow de anabolismo, la respuesta molar decrece gradualmente, o sea, se vuelve un poco más estable, disminuye también la respuesta hipermetabólica y se asocia más que todo cuando el paciente ya se está recuperando al estrés, ¿no? En el tema de evaluación nutricional tenemos algunos puntos que vamos a tratar. Primero, para qué nos sirve la evaluación nutricional? Tenemos varios parámetros, ¿no? Antropométricos que nos permiten conocer qué tales son las reservas proteicas y calóricas de los pacientes, ¿no? Y definir cuáles son los posibles desequilibrios, ya sea si hay un exceso, que en este caso se podría notar como la obesidad, o un déficit en caso de desnutrición. Para eso utilizamos medidas antropométricas, ¿no? Y la más importante y la que utilizamos a diario prácticamente es lo que es el índice de masa corporal, que como sabemos se calcula por el peso en kilogramos sobre la talla al cuadrado, ¿no? Eso nos va a clasificar a los pacientes si están en estado de desnutrición, si están en estado de sobrepeso o si están en estado de obesidad, según los valores que salga el IMC. Otra medida antropométrica que podemos utilizar es la medida de la circunferencia del muscular del brazo, ¿no? En eso es un estimador de masa libre de grasa que se calcula midiendo el perímetro del brazo en su punto medio y el pliegue del tríceps. Y con eso nos dan valores que deben cumplir el estándar de lo que es el valor normal, ¿no? Por ejemplo, en este paciente medimos la circunferencia del bíceps y eso lo calculamos con el pliegue tricipital y al final nos sale un valor de 26.48, que eso está dentro del estándar de lo que es para hombres, ¿no?
Otra medida nutricional que podemos utilizar también son las medidas bioquímicas, ¿no? Vamos a determinar primero lo que es las proteínas séricas para ver si el paciente está en hipoalbuminemia, por ejemplo la albúmina, que tiene una vida media aproximadamente de 20 días, que nos va a dar un rango adecuado en lo que es el estado nutricional del paciente, ¿no? Porque cuando está en menor de 2.8 ya podemos decir que hay un grado de malnutrición. La transferrina y la prealbúmina también son valores importantes, ¿no? También tenemos que hacer un recuento total de linfocitos y el índice de creatinina. Y eso lo comparamos según las medidas que les he colocado acá. Por ejemplo, en la albúmina, cuando es una albúmina normal, el paciente está normal en estado nutricional, pero cuando baja de 3.5 hasta 2.8 podemos decir que tiene una desnutrición leve. Cuando está de 2.1 a 2.7 podemos decir que es una desnutrición moderada. Y una desnutrición severa encontraríamos valores de albúmina menores de 2.1. Y así hacemos valores similares para tanto lo que es transferrina y la prealbúmina. El balance nitrogenado es un marcador eficaz, ¿no? Para establecer si el paciente está en catabolismo, ya sea o ha tenido deficiencias o exceso de proteínas en su dieta, y conocer su estado nutricional, ¿no? Vamos a ver si nuestro paciente está en catabolismo o en fase de anabolismo. ¿Y eso cómo lo calculamos? El balance nitrogenado es igual a lo que es el ingreso proteico, ¿no? En gramos en 24 horas. Eso dividido en 6.25, que es la proporción media de nitrógeno de la mayor parte de las proteínas que ingerimos. Y eso le restamos el nitrógeno que sale, el nitrógeno ureico, que también es en gramos en 24 horas. La constante 4 se utiliza por el hecho de que hay otras vías donde también se pierden nitrógeno, no solamente por la orina, también se pierde nitrógeno por las heces, también hay pérdidas sensibles, etcétera, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, tenemos un paciente de 40 años con peso de 70 kilos, el cual deseamos conocer su balance de nitrógeno para evaluar su estado nutricional. Tenemos que el paciente ingiere 0.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, que eso sale a 35, el nitrógeno ureico es 5 y la constante, como dijimos, era de 6.25 y también 4, ¿no? Aplicamos nuestra fórmula que ya conocemos, ¿no? 35 entre 24. Eso porque en 24 horas sobre 625 y eso lo vamos a restar sobre el nitrógeno ureico, ¿no? Y ese le sumamos 4. El balance nitrogenado sale igual a 3.48. Como es generalmente el balance nitrogenado tiende a ser a cero o ligeramente positivo en condiciones normales, pero en situaciones de estrés o de enfermedad el balance nitrogenado generalmente sale negativo, ¿no? Significa que nuestro paciente está en catabolismo. En este caso ha salido positivo, más 3. Eso significa que nuestro paciente está en fase anabólica, ¿no? ¿Por qué es importante la nutrición en nuestros pacientes, ¿no? Y por qué nos preocupamos tanto del estado nutricional antes de operarlos? ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que hay complicaciones asociadas a la desnutrición, como en el tema de heridas operatorias, ¿no? Hay un retardo en la cicatrización. También el estado inmunológico en el paciente. Hay una depresión de la inmunocompetencia. Disminuye por eso también la resistencia a las infecciones. Puede producirte sepsis, inclusive la muerte, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Inclusive la European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ha sacado en sus guías, ¿no? Que la influencia del estado nutricional tiene una influencia sobre la morbimortalidad posoperatoria, ¿no? Que esto ya ha sido documentado inclusive en varios estudios, tanto retrospectivos como prospectivos, ¿no? Y se ha demostrado que una inadecuada ingesta oral por más de 14 días está asociada con una mortalidad más alta, ¿no? Como le decía, la ESPEN utiliza como criterio de malnutrición solamente estos dos parámetros, que es sobre todo el IMC, el índice de masa corporal, que si es menor de 18.5 se dice que el paciente está en malnutrición,
y una pérdida de peso mayor de 10 o mayor de 5% en los últimos 3 meses. Bueno, eso es sobre la medición del estado nutricional del paciente y la importancia de la nutrición. Ahora vamos a conversar sobre lo que es la terapia nutricional. ¿Qué es la terapia nutricional? ¿No? Es la provisión de nutrientes, ya sea por diferentes vías, ¿no? Una es la vía oral, otra es la vía de la nutrición enteral, que generalmente se da por sondas, y otra es la nutrición parenteral, que esta se da por vía endovenosa, ¿no? Y todo esto es para prevenir o tratar la desnutrición. Vamos a conversar primero de la nutrición enteral. Como les mencionaba, ¿no? En cirugía moderna, en realidad, el enfoque que debemos tener los pacientes es que recuperen la vía oral, ¿no? La ingesta de vía oral, ya sea de entre el primero hasta inclusive hasta los 3 días, ¿no? Y la terapia por vía oral debe ser la preferida para este tipo de pacientes, ¿no? Pero eso mucho depende de qué cirugías ha sido sometido. Tenemos, ¿por qué le damos el soporte nutricional, no? Perioperatorio es para minimizar el balance proteico negativo y así evitar el ayuno. ¿Y con qué propósito, no? Con el propósito de mantener el músculo, la inmunidad y la función cognitiva y aumentar la recuperación postoperatoria. O sea que nuestros pacientes, al tener un estado nutricional un poco más adecuado, también su recuperación postoperatoria va a ser más corta, ¿no? Como les mencionaba, uno tiene que tratar de que sus pacientes en el postoperatorio retornen a la vía oral, que es la vía fisiológica. Y este inclusive puede ser iniciado luego de horas de la cirugía, cuando se vence el hilo postoperatorio, ¿no? En la mayoría de los pacientes, dependiendo de qué procedimiento se le ha realizado. La nutrición enteral ya está demostrado de que ofrece muchas ventajas sobre la nutrición parenteral. Dentro de las ventajas es que es más fisiológica, se asocia a menos complicaciones tanto en número y gravedad y tiene inclusive también menos costo. Y al ser la nutrición enteral, que puede ser dada por vía oral o por sondas a nivel del tracto gastrointestinal, también tiene efecto sobre la mucosa intestinal, tiene un efecto trófico y mantiene la integridad estructural y funcional de la pared y así colabora también a la función de la barrera, ¿no? Y eso que evita que los gérmenes pasen, que haya translocación bacteriana, ¿no? Al interior del organismo. Cuando indicamos la nutrición enteral a nuestros pacientes, ¿no? Cuando tenemos un paciente que está desnutrido y no va a poder comer en un periodo aproximado de 5 a 7 días. Y hoy hay una mínima capacidad funcional absortiva del intestino delgado. Otro criterio también son pacientes que están normonutridos pero que no van a poder comer en un periodo de tiempo de 7 a 9 días y también tiene una mínima capacidad funcional absortiva del intestino delgado, como son los pacientes que tienen el intestino corto, ¿no? Pacientes gran quemados, pacientes con trauma también se le debe, son indicaciones para la nutrición enteral. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La vía enteral es la vía de elección, ya por como le dije es más fisiológica, pero exceptuando ciertos casos, ¿no? Ya que la nutrición enteral se da por boca o por sondas, eso significa que si hay una obstrucción intestinal o un hilio posoperatorio no se le podría indicar. Cuando los pacientes están chocados, cuando hay una isquemia intestinal o cuando tenemos una fístula de débito alto, porque esto va a condicionar que la fístula perdure durante el tiempo. No, cuando tenemos una hemorragia intestinal severa también es contraindicación de la nutrición enteral. Según la ESPEN, ¿qué pacientes se beneficiarían, ¿no? de una terapia nutricional en el periodo preoperatorio? Pacientes con riesgo nutricional severo. ¿Y cuáles son esos pacientes que están con riesgo nutricional severo? Son pacientes, como dijimos, que tienen una pérdida de más del 10 al 15% de peso en 6 meses, pacientes con un IMC menor de 18.5
o pacientes con una albúmina sérica menor de 3 gramos por decilitros, pero sin disfunción hepática o renal. Estos pacientes deben recibir terapia nutricional antes de una cirugía mayor, incluyendo también a los pacientes oncológicos, pacientes que son sometidos a Whipple por las neoplasias perempulares, pacientes que van a ser sometidos a gastrectomías por neoplasias gástricas, ¿no? Y debe ser en un periodo más o menos de 7 a 14 días antes de realizarse la operación. ¿Cuáles son las vías de administración de la nutrición enteral? La nutrición enteral generalmente se da por vía oral, que es la más fisiológica, porque respeta la progresión normal de los nutrientes a través del tracto gastrointestinal. Pero esto requiere la colaboración del paciente, requiere que el paciente esté estable, requiere que el paciente tenga un reflejo de deglución conservada para que no se aspire, y también necesitamos que el tracto intestinal esté adecuado y conservado. Pero también la podemos dar por sondas, ¿no? Cuando el paciente no cumple los criterios que ya había mencionado, por ejemplo, cuando un paciente tiene alteración de conciencia o cuando un paciente está sedado, o un paciente está entubado bajo ventilación mecánica, ¿no? En esos tipos de casos, la nutrición enteral se da por sonda. Y tenemos dos grupos de nutrición que podemos dar por sondas, grupos de invasivos y los grupos no invasivas. Las invasivas generalmente son las sondas que se ponen a través de la nariz, ya, y que llegan al estómago, la sonda nasogástrica, o las nasoenterales, ¿no? Que podemos tener las nasoduodenales y las nasoyeyunales. Y a través de estas administrar la nutrición enteral. Cuando el paciente tiene una alteración en el tracto gastrointestinal que no permite la colocación de sonda, se le puede hacer las terapias. En realidad, las primeras son las terapias no invasivas y las segundas son las terapias invasivas. Discúlpeme. Las primeras son las terapias no invasivas, que incluye la sonda nasogástrica, las sondas nasoenterales, ¿no? Colocadas de forma manual. Y las terapias invasivas, ahí sí tenemos los pacientes que realizamos un ostoma, ya sea por gastrostomía, un ostoma en el estómago, o una yeyunostomía que incluye el yeyuno, ¿no? Tanto endoscópicas, que pueden ser radiológicas, o inclusive quirúrgicas. Como le mencionaba, las técnicas no invasivas es la nasogástrica, nasoduodenal y la sonda nasoyeyunal. Las técnicas invasivas tenemos todas las ostomías a través del tracto intestinal, tanto en la faringe, el esófago, el estómago, el yeyuno, tanto quirúrgica, endoscópica, radiológica. Utilizamos la sonda nasogástrica cuando pensamos que los pacientes van a requerir una nutrición enteral a corto plazo. ¿Por qué? Porque esto también tiene inconvenientes, ¿no? Hay posibilidad, primero, que es incómodo para el paciente tener la sonda nasogástrica, luego hay posibilidad de que la nariz se erosione, que el paciente mismo se lo extraiga. A algunos pacientes es muy difícil colocárselo porque tienen una disfagia mecánica. Se obstruyen con bastante frecuencia, se movilizan, se salen fácilmente y también facilitan el reflujo gastroesofágico, así que también puede haber un aumento también del riesgo de aspiración. Pero tiene sus ventajas, ¿no? Que es más seguro la administración de fármacos que otras vías y también que el costo es muy bajo, ¿no? Como dijimos, la sonda nasogástrica se utiliza cuando la nutrición enteral va a ser en un periodo relativamente corto, más o menos a menor de 4 semanas, porque si no ya debe optarse por una sonda enteral. Acá tenemos en la imagen una sonda nasogástrica, ¿no? Para colocarlo es algo sencillo, ¿no? Se debe tener las medidas básicas de bioseguridad, ¿no? Verificar que la sonda esté en el tracto digestivo, que esté en el estómago, asegurarse que la sonda esté permeable, que tiene también un retorno, cuidar cuidar la piel en los sitios de inserción de las ondas, evitar la migración de sondas, o sea, tenemos que fijarlas, y también lavarlas después de administrar los medicamentos o la dieta enteral. Como vemos,
acá la colocación de sonda es bajo forma manual. Para medirlo, medimos de la apófisis sifoides hasta el lóbulo de la oreja y luego hasta la punta de la nariz, y con eso más o menos es la distancia que implicaría hasta llegar al estómago. Verificamos que hay un retorno adecuado y que esté bien colocada. La sonda nasoyunal, por ejemplo, está indicada en pacientes con alteraciones neurológicas, ya que si bien disminuye un poco el riesgo, pero no por completo el riesgo de aspiración. La colocación de la sonda hasta el duodeno es un poco más dificultosa, estamos hablando de las sondas nasoduodenales, por lo cual se debe pasarse inclusive bajo fluoroscopía o endoscopía, ¿no? Es que se le administra al paciente previamente una dosis de metoclopramida, que es un procinético, ¿no? 10 minutos antes de la introducción, que nos va a ayudar a facilitar la colocación. La sonda nasoyunal llega hasta el yeyuno proximal, ¿no? Atravesando tanto el esófago, el estómago, las porciones duodenales, y se queda en el yeyuno proximal. Es una sonda un poco más larga, ¿no? Las técnicas invasivas habíamos conversado de que incluía también las ostomías, y la ostomía de elección es la gastrostomía, que consiste en la colocación de una sonda en el estómago a través de la pared abdominal. Para realizar esta técnica se requiere que el paciente tenga las condiciones previas, por ejemplo, que el estómago no esté afectado por una enfermedad primaria, por ejemplo, que el vaciamiento gástrico sea normal, que no haya una obstrucción distal, que el reflujo esofágico sea mínimo o inexistente, y que el reflejo del vómito esté intacto, ¿no? Y esta gastrostomía está indicada en pacientes cuando la nutrición enteral se va a dar en un rango superior de 4 a 6 semanas. Y como decía, que el estómago esté indemne, no tanto el estómago del tracto intestinal del estómago hacia adelante, ¿no? Que esté funcionante. Como le decía, puede ser quirúrgica, también la podemos colocar de forma endoscópica percutánea, ¿no? Siendo de elección la gastrostomía endoscópica percutánea en primer lugar, y en segundo lugar una gastrostomía quirúrgica. ¿Qué consiste? Consiste en la implantación directamente en el estómago de una sonda de silicona que se fija en este y que sale al exterior a través de la pared del mismo. Las indicaciones, como había mencionado, cuando la nutrición enteral se va a dar a largo plazo, más o menos de 6 a 8 semanas, y en paciente con un tracto gastrointestinal funcional. Cuando hablamos de la gastrostomía endoscópica percutánea, consiste en la colocación de una sonda al estómago a través de la pared abdominal mediante endoscopía. A través del endoscopio se llega hasta la cavidad gástrica, y a través de una guía se coloca se coloca una sonda de gastrostomía, ¿no? ¿Por qué de preferencia la vía endoscópica? Porque es más sencilla, es más barata que la gastrostomía quirúrgica, y también ofrece la posibilidad de nutrición yeyunal y descompresión gástrica. Las complicaciones mecánicas durante su manipulación son raras, y los cuidados de enfermería son prácticamente sencillos. En cambio, en la gastrostomía quirúrgica, el paciente, por ejemplo, tiene que ser sometido a anestesia general para poder realizárselo, se le va a hacer una incisión y a través de ahí se le va a colocar la sonda. Como les mencionaba, la gastrostomía endoscópica percutánea a través del endoscopio, como por el servicio de gastroenterología, le coloca una sonda y una guía a través de la pared, y así coloca la sonda de gastrostomía, que está fijada a la pared abdominal, como vemos. Y a través de aquí se dan los nutrientes para que continúe el trayecto gastrointestinal. A su derecha vemos lo que se trataría de una gastrostomía quirúrgica, ¿no? A través de una incisión ya se tracciona el cuerpo del estómago y se coloca directamente la sonda fijada a la pared abdominal, ¿no? Como le decía, para evitar este acto quirúrgico, de preferencia se hace la gastrostomía endoscópica percutánea.
Las indicaciones múltiples, ¿no? Son pacientes con enfermedades neurológicas que producen disfagia, tanto el Guillain-Barré, un ACV, pacientes con neoplasias, tumores de cabeza y cuello, neoplasias esofágicas, pacientes graves de evolución prolongada, por ejemplo, ganquemados, politraumatizados, también con algunos casos, ¿no?, de perimesis gravídica o anorexia nerviosa, ¿no? Las contraindicaciones de la gastrostomía endoscópica percutánea, por ejemplo, son tumores gástricos que eviten, por ejemplo, un tumor que se encuentra en el antro píloro, no estaría indicado una gastrostomía porque el tracto intestinal está alterado, o tumores en el cuerpo gástrico que donde ahí es el lugar donde se le colocaría la sonda de gastrostomía. Una obesidad mayor, pacientes con ascitis, diálisis peritoneal, hipertensión arterial o embarazo son contraindicaciones relativas. ¿Cuáles son las ventajas de la gastrostomía? Que hay un menor riesgo de regurgitación y aspiración que la sonda nasogástrica, es más sencillo es el manejo, lo pueden manejar inclusive en su domicilio, y la gastrostomía endoscópica percutánea es un procedimiento, como les decía, relativamente sencillo, solamente necesita anestesia local en algunos pacientes sedación, y es un procedimiento que dura aproximadamente 15 a 30 minutos. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pacientes con ascitis, fístulas digestivas altas, pacientes que están en diálisis peritoneal, obesos o trastorno de coagulación, no se le puede colocar la gastrostomía endoscópica percutánea. También cuando hay obstrucción esofágica, cuando hay riesgo de aspiración en pacientes debilitados o con reflujo gástrico, y la gastrostomía quirúrgica conlleva el riesgo derivado, como le decía, a cualquier intervención quirúrgica, ¿no? Porque el paciente va a ser sometido inclusive a anestesia general. En las imágenes vemos cómo es que harían los pacientes una gastrostomía, ya sea percutánea o ya sea por cirugía abierta, ¿no? Y inclusive, como les mencionaba, este tipo de implemento se puede ser utilizado en el hogar, ¿no? No necesita de muchos cuidados. Las complicaciones que se puede dar, que el nivel de la gastrostomía se infecte la herida, puede haber evisceración, dehiscencia de suturas, hemorragias, puede haber obstrucción también del tubo de la gastrostomía debido a que a veces no lo irrigan después de cada infusión, puede haber escape de contenido gástrico, inclusive cuando la fijación no sigue adecuada, el tubo migra a través del tracto digestivo, se introduce, se mete. La yeyunostomía está indicada en los pacientes que requieren una nutrición enteral a largo plazo y que esté contraindicada una gastrostomía, porque les mencionaba que la gastrostomía es de primera elección ante los otros procedimientos y la gastrostomía endoscópica percutánea. La ionosomía está indicada con catéter en pacientes con malnutrición severa y ayuno por más de 10 días que tenga cualquiera de las siguientes condiciones: operaciones de esófago, estómago, duodeno, páncreas o sistema hepatobiliar, los pacientes politraumatizados que requieren la parotomía y que van a tener impedimento de la vía oral o con ventilador mecánico, o pacientes con un TEC severo, ¿no? Son pacientes candidatos para una ionosomía de alimentación. Hay diferentes técnicas para realizar una ionostomía. La más utilizada es la ionostomía de Witzel, donde se ubica el yeyuno proximal, ¿no? Se tracciona a través de este y se coloca una sonda a través de este y se hace como un pequeño canal. Se hace como un pequeño canal, ¿no? Y se sutura. Y eso se tracciona y se sutura a la pared inclusive. Se fija la pared con puntos separados y a través de esta sale la sonda. Contraindicaciones de la ionostomía: pacientes con peritonitis, ascitis, adherencias, cuando hay un síndrome adherencial severo, cuando hay una obstrucción intestinal parcial. Todos los tubos de ionostomía se colocan en cirugía abordando el intestino a través de la pared abdominal. Esto no puede ser colocado por vía endoscópica, tiene que el paciente ser sometido a un acto quirúrgico. Su contraparte, la nutrición enteral, como le decía, no es la elección inicial,
pero sí hay algunas ocasiones en que los pacientes no pueden tolerar, no se les puede dar nutrición enteral y en ellos estaría indicado la nutrición parenteral. En la nutrición parenteral es por vía endovenosa, ¿no? Y es el aporte de nutrientes a través de esta vía, ¿no? Se le da agua, hidratos de carbono, grasas, proteínas, sales minerales, vitaminas y oligoelementos. La nutrición parenteral puede ser nutrición parenteral parcial o nutrición parenteral total. Y en la nutrición parenteral total inclusive se le vamos a escuchar decir de que es en 2 en uno o en 3 en uno. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es lo que busca la nutrición parenteral parcial? En realidad la nutrición parenteral parcial no busca que el paciente esté en anabolismo ni en síntesis tisular, sino que evitar la pérdida excesiva de masa celular. No se va a dar más de 7 a 10 días en pacientes con buen estado nutricional y con incapacidad de usar la vía digestiva. Pacientes que no requieren serán pacientes que no requieren mayor requerimiento nutricional y su uso es por vía periférica y la osmolaridad no es mayor a 750. En cambio, la total sí busca el anabolismo del paciente, sí busca la síntesis tisular. Puede darse tanto en periodos cortos como prolongados. Están indicados en pacientes con desnutrición moderada y desnutrición severa, pacientes hipercatabólicos, y esta sí tiene una osmolaridad alta. Por eso es la indicación de darse inclusive por un catéter venoso central y no por vía periférica. Como le decía, cuando menciona nutrición parenteral total 2 en uno o 3 en uno se refiere a los macroelementos que contiene esta nutrición parenteral. Cuando es 2 en uno significa que tiene proteínas y carbohidratos solamente. Cuando es 3 en uno tiene proteínas, carbohidratos, incluidos los lípidos. Y los microelementos que se le da son los electrolitos, las vitaminas, ¿no? En ambos casos. El requerimiento de energía y proteínas en el periodo preoperatorio se dice que el requerimiento basal de kilocalorías es de 25 kilocalorías por kilogramo de peso ideal. En condiciones de estrés se puede acercar a las 30 kilocalorías. Y la ingesta proteica en condiciones de estrés debe ser de 1.5 gramos por kilogramo día o aproximadamente el 20% de requerimiento total de energía. ¿Ya? Y eso así es para evitar las pérdidas de nitrógeno, como había mencionado en el balance nitrogenado. La relación, lo que es proteína, grasa y glucosa, más o menos en un paciente debe ser un aproximado de 20% en proteínas, 30% en grasas y 50% en el tema de carbohidratos de la glucosa. Para calcular el requerimiento basal generalmente se utiliza la fórmula más utilizada y la forma es la de Harris y Benedict. No es diferente para hombres y mujeres, pero es la más utilizada, ¿no? Se debe considerar un factor de agresión, ¿no? Factores de actividad, tanto cuando el paciente está reposando en cama o cuando hace movimientos o deambula. Factores de agresión cuando el paciente está en desnutrición, cuando ese paciente va a ser sometido a una cirugía electiva menor, cirugía mayor, cuando hay infección moderada, politraumatizados, y los factores anabólicos como el mantenimiento del anabolismo. ¿Cuáles son los componentes, ¿no? de la nutrición parenteral total? Como mencionamos, estaba compuesto de proteínas, de lípidos y de carbohidratos, ¿no? Para empezar, las proteínas que equivalen, ¿no? Cada gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías y 6.25 gramos de proteína equivalen a 1 gramo de nitrógeno, y eso significa que va a ser más o menos del 15 a 20% del contenido calórico total del paciente. La ingesta de proteínas o cuántas proteínas le vamos a dar depende mucho del tipo de enfermedad que esté cursando el paciente y también del nivel de estrés que ha sido sometido, ¿no? Según el nivel de estrés podemos inclusive aumentar los niveles de proteína que le estamos dando, ¿no? Por ejemplo, si un paciente que no presenta estrés, en promedio se le da de 0.8 a 1 gramo de kilogramo por día. Para un ejemplo, un paciente de 70 kilos le daríamos 70 gramos de proteína por día. Un estrés moderado aumenta un poco la cantidad, ¿no? De 1 a 1.5, y en un estrés severo de 1.5 inclusive podemos llegar a valores de 2 gramos por kilogramo día. Como le mencionaba, la ingesta proteica, lo ideal
para calcular su requerimiento sería haciéndole un balance nitrogenado al paciente, midiendo el nitrógeno ureico en orina de 24 horas. Y como les decía, el balance nitrogenado es cuando el nitrógeno que ingresa menos el nitrógeno que egresa. El nitrógeno que ingresa que es sobre todo las proteínas, y el nitrógeno egresado, que es midiendo el nitrógeno ureico en orina. Generalmente los cálculos sugeridos para la nutrición parenteral total, tanto en proteínas, carbohidratos, lípidos y en requerimiento calórico total, en las proteínas, como le decía, en los que están críticamente enfermos de 1.5, de 1.2 hasta 1.5. En los carbohidratos tenemos que tener una velocidad de infusión de glucosa menor de 4 miligramos por kilogramo minuto. Los lípidos lo podemos dar hasta un gramo por kilogramo día en pacientes críticamente enfermos. Las calorías, el requerimiento calórico es de 25 hasta 30 kilocalorías por kilogramo día. Y los fluidos generalmente se le da a los pacientes críticos lo mínimo necesario para poder darle los macronutrientes. Pero en pacientes estables su requerimiento basal, que es más o menos de 30 a 40 mililitros por kilogramo día. Los carbohidratos, la glucosa, es la fuente principal, ¿no?, de calorías. Por eso le damos a los pacientes hasta de 50 hasta un 60% de su requerimiento basal. La equivalencia es cada gramo de glucosa equivale a 3.4 kilocalorías, ¿no? La velocidad de infusión que le podemos dar es un rango de 3 a 5 miligramos por kilogramo minuto, y no debemos exceder los 5 miligramos. En los pacientes diabéticos no podemos dar más de 150 gramos en el primer día, y si los pacientes se tienden a hacer hiperglicemias podemos utilizar terapia con insulina. Los lípidos, cada gramo de lípido equivale a 9 kilocalorías. La emulsión más o menos es un 20% de los pacientes, pero deben constituir el 30% de requerimiento calórico diario, ¿no?, porque proveen ácidos grasos esenciales. Y tenemos que evaluar los niveles de nitrógeno, ya que si le estamos infundiendo lípidos a los pacientes, estos pueden tender a la hipertrigliceridemia. Así que tenemos que ver los niveles de triglicéridos tanto al inicio como cada semana en los pacientes que son sometidos a nutrición parenteral total. Se debe completar el aporte calórico con emulsiones de grasa debido a que permiten un gran aporte calórico en bajo volumen, son de osmolaridad reducida y no irritan la pared vascular, por eso pueden ser dados por vía endovenosa periférica. Aportan ácidos grasos esenciales, son vehículo de vitaminas liposolubles y disminuyen los efectos secundarios del uso excesivo de hidrato de carbono. ¿Qué volumen? Como decía, en pacientes estables no se le puede dar su requerimiento basal, que es de 30 a 40 mililitros por hora, y se debe mantener un flujo urinario de 0.5 a 2 mililitros por kilogramo hora. Los electrolitos no depende de los requerimientos del paciente. Acá les propongo un cuadro de los diferentes requerimientos de electrolitos, tanto el sodio, el potasio, el fósforo, magnesio y calcio, ¿no? Y por ejemplo el sodio es de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo. Hay factores que aumentan las necesidades de sodio, por ejemplo cuando el paciente tiene diarrea, cuando está vomitando, cuando tiene pérdidas gastrointestinales, tenemos que aumentar un poco más los requerimientos. Las vitaminas son necesarias para mantener el metabolismo normal y la función a nivel celular. Hay vitaminas liposolubles, hidrosolubles, y se le da a través de ampollas. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da la Sociedad Europea de Clinical Nutrition y Metabolismo? Que la aplicación de nutrición parenteral preoperatoria está indicado solamente en pacientes con un grado de nutrición severa, quien no puede ser alimentada de forma oral o de forma enteral. Y la nutrición parenteral postoperatoria es beneficiosa en el paciente desnutrido, en que la nutrición enteral no es factible. Como habíamos mencionado antes, la nutrición enteral y por vía oral es de preferencia porque es más fisiológica y tiene mucho más beneficios que la nutrición parenteral.
Otra recomendación es que la nutrición parenteral postoperatoria es beneficiosa en pacientes con complicaciones postoperatorias que implican un deterioro gastrointestinal y que son incapaces de recibir y absorber cantidades adecuadas de alimentación oral o enteral por al menos 7 días. También en pacientes que reciben nutrición artificial postoperatoria es de primera elección la nutrición enteral o la combinación de nutrición enteral y parenteral suplementaria. La combinación de nutrición enteral y parenteral debe ser considerada en pacientes en quienes hay una indicación de soporte nutricional y en quienes no se logra suplir el requerimiento energético. Por ejemplo, hay pacientes que sí te toleran una nutrición enteral, pero no cumplen su requerimiento energético. Y el paciente tiene que cumplir más del 60% de su requerimiento energético. Si es que no lo llega a cumplir, podemos asociar la nutrición enteral con una nutrición parenteral, no darle una nutrición mixta. La nutrición parenteral, muy aparte de que no es de primera elección, también es porque tiene varias complicaciones. Por ejemplo, para iniciar la nutrición parenteral necesitamos colocarle un catéter al paciente. La colocación de un catéter es un procedimiento invasivo. Podemos producir un neumotórax, podemos producir un hemotórax, un kilotórax, podemos producir émbolos, ¿no? Las complicaciones del catéter puede ser que esté mal ubicado, que se ocluya, que se rompa, puede producir flebitis, puede producir trombosis. Los catéteres puede contaminarse también. Complicaciones infecciosas de los catéteres, cuando se infecta el reservorio, infección del túnel, el catéter también se coloniza. Y también la nutrición parenteral generalmente te puede producir cuadros de hiper y hipo, tanto, tanto de hiperglicemia o hipoglicemia, hipocalemia, hipercalemia, hipercapnia, hipomagnesemia, azoemia perrenal, trastornos ácidos básicos. Las complicaciones gastrointestinales de la nutrición parenteral te puede producir gastritis y úlceras, disfunción hepática, atrofia gastrointestinal porque no le estamos dando por vía oral. Como vemos, la nutrición parenteral total tiene muchas complicaciones, por eso no es de elección a menos que esté en cierto tipo de pacientes elegidos, en cierto tipo de pacientes, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.